Es una de las peregrinaciones más importantes de España. Tiene carácter religioso, también familiar, y somos miles los navarros los que cada año nos acercamos hasta aquí para que nos proteja nuestro patrón, San Francisco Javier. Esta edición se celebra el 75 aniversario y por eso esta semana, en Una mirada atrás, la historia de las Javieradas. Es San Francisco Javier al que se le dirigen miles de miradas. Nació en el siglo XVI y quien lo ha estudiado dice de él que fue un misionero apasionado e impetuoso. El primer antecedente de estas marchas hacia Javier nos hace viajar hasta 1886. Ante la peste que se había superado en Navarra, la Diputación Foral convocó una marcha de peregrinación para dar gracias al santo. Lo considera el acontecimiento religioso más importante de Navarra. Él conoce muy de cerca las Javieradas. Es Ángel Echauri y ha sido el responsable de esta peregrinación durante 16 años. La Javierada es el acontecimiento religioso más importante de toda Navarra. Podríamos decir que es como la romería total de Navarra. En el año 1885 hubo una gran peste por todo Aragón y comenzó también en Navarra por la parte de Tudela y de Tafalla, y hubo bastantes muertos. Y entonces en Pamplona dijeron: vamos a hacer algo a San Francisco de Javier, pedirle una gracia para que no llegue la peste a Pamplona. Y efectivamente la peste llegó hasta Tafalla y de Tafalla no pasó hacia Pamplona. Y entonces al año siguiente, 1886, el gobierno de Navarra dijo: vamos a hacer una peregrinación a Javier como agradecimiento porque nos hemos visto libres de la gran peste que había causado muchos muertos, sobre todo en la zona de Aragón. Y efectivamente en el mes de marzo vinieron en carros, con bueyes. Entonces no había automóviles, no había trenes y claro, pues tuvieron que venir durante todo el camino con lo que había entonces. Y llegaron aquí, calculan que unos 20.000 llegaron aquí como pudieron. En 1940, un año después de la guerra, los voluntarios de la Cruz calculan que en aquel año serían unos 800, que les tocó con nieve y etcétera, pues llegaron aquí 800 desde Pamplona con sus capotes, los voluntarios de la Cruz. Y aquí el señor obispo de entonces, Marcelino Olaechea, pues también se hizo presente aquí. Y entonces es cuando nació, digamos, la duda: ¿cómo los llamamos? ¿Javieradas o marchas a Javier? Había de todos, ¿verdad? Detractores de uno o de otro. Y entonces el obispo dijo: se van a llamar Javieradas, en honor de Javier. Como Javierada siempre es un aumentativo. Y entonces quedó ya esta palabra Javierada ya para siempre. También marchas a Javier. Sí, en marcha a Javier es cuando se entona el himno, ¿verdad?, de Sangüesa aquí. Bueno, pero quedó como Javierada y ahí quedará para siempre.
Las primeras javieradas de 1940 hasta el 60 era solo de hombres, pero ya hacia 1955 en la de hombres ya venían algunas mujeres y más mujeres, y al llegar al año 1960 las mujeres dijeron, bueno, pues van los hombres, nosotras también. Eran unos años en que el movimiento feminista pues iba destacándose, y entonces en 1960 les dijeron, bueno, nosotros también vamos a ir a Javier. Pero no podían ir, el gobernador dijo, no podéis ir con los hombres. Y entonces dijeron, pues otro domingo, al domingo siguiente. Y entonces, y ahí vino la javierada femenina. De 1960, ellas desde Sangüesa venían hasta aquí. Y claro, ya desde el principio no se puede decir que era solamente mujeres, pues una mujer va con su marido, o va con hermana con hermano, o padres hijos, padres hijas, de todo. Y entonces ya poquito a poco la masculina se hizo un poquito femenina y la femenina también se hizo un poquito masculina, hasta llegar al día de hoy. Fue a partir del año 1960, cuando dio el gran boom, y por causa de las mujeres. Si el primer año que vinieron las mujeres fue de 20.000 personas, y eso animó a que la gente, hay que despertar, oye, si las mujeres van, nosotros también. Y tenemos normalmente las 15.000 personas de la primera javierada y las 20, 25.000 o 30.000 que ha habido en la segunda. Podemos decir que la javierada tiene tres momentos. El primer momento es desde su pueblo Ovilla aquí hasta Sangüesa, que algunos, como por ejemplo los de Ribaforada o Fitero, ya salen el jueves al mediodía y duermen pues en Valtierra por ahí. Segunda etapa, vienen desde Tudela hasta Murillo el Fruto, Carcastillo, La Oliva, y tercera etapa hasta Sangüesa. Entonces 3 días, algunos 3 días, otros 2, otros 1. Y entonces ya el segundo momento es cuando ya todos ya concentrados en Sangüesa, ya el domingo salen a las 8 de la mañana, hacen el Vía Crucis y llegan aquí a las 9:30 más o menos, y es aquí cuando, tercer momento, la misa aquí en la plaza, con todos los miles de peregrinos aquí, que eso es una gloria ver desde arriba los 20.000 o 30.000 peregrinos, es un placer, es una dicha ver aquí la fe o la presencia de los navarros, y sencillamente yo creo que es el momento que más alegría dan los peregrinos. Estudió de niño en Javier. Hoy el padre Antonio Falces es jesuita y, como el patrón de Navarra, asegura, tuvo la suerte de ser uno de los elegidos para ir a la India.
Allí ha pasado 40 años, ahora y desde 2006 es el encargado del culto en el conjunto de Javier. ¿Quién era San Francisco Javier? Él era el más pequeñito de la familia que eran los dueños de este castillo y de este paraje. Pero él fue el único de la familia que no nació en el castillo, como muchas veces solemos decir. Su madre, sus dos hermanos habían nacido justamente aquí, en el castillo. Pero antes de nacer el pequeñín de la familia, Francisco, sus padres aquí, donde están estas piedras, aquí construyeron lo que ellos llamaron el Palacio Nuevo. Al ser el pequeño de la familia, él no iba a heredar nada, pero tenían que darle una carrera. En aquellos tiempos la mejor carrera era la eclesiástica, y además que Francisco tenía el camino completamente abierto, porque todos sus tíos, primos de su madre, eran la crema de Navarra, y tenía asegurado el puesto en la Catedral de Pamplona, e incluso para llegar a ser el arzobispo de Pamplona, pero que naturalmente le hacían falta los títulos de estudios, de teología, filosofía y todo eso, y a los 19 años, que era entonces la edad para ir a la universidad, pues partió de aquí a la Universidad de la Sorbona en París. Al llegar allí, lo pusieron en el mismo cuarto que otro joven de su misma edad, que había nacido no solamente el mismo mes, sino la misma semana. Se llevaban 5 días de diferencia. Se llamaba Pedro Fabro, era alsaciano. Y muy bien iba todo, hasta que cuando ellos iban a comenzar el 4º año de estudios, les dicen que en su cuarto que había sitio y que tenían que acomodar a otro estudiante. Y sí, hombre, sí. Uy, sí, hombre, sí. Entra ya uno viejo, calvo, cojo, que se llamaba Ignacio de Loyola. Y ahí es donde empezó todo. Bueno, pues esos iban a ser los futuros fundadores de lo que hoy llamamos los jesuitas. San Francisco Javier es curioso como todos sus compañeros, cuando hablan de él, igual que todos los que luego, en eso que llamamos el proceso de beatificación y canonización, que testimonian sobre su vida, todos, nunca falta nadie que no mencione que era un hombre alegre y agradecido. Esos son los adjetivos que más se repiten. Un hombre que era alegre y muy agradecido. Impetuoso, le han llamado el águila audaz, le han llamado... Y sí, como buen navarro, pues era bastante impetuoso. Cuando este grupito pues ya se había unido y ya habían decidido formar la Compañía de Jesús, los jesuitas, todavía no estaba finalizada la cosa, ciertamente todavía no, el Papa no les había dado, pero estaban en los trámites. El rey de Portugal le pide a San Ignacio que le dé 6 evangelizadores para sus nuevos dominios en el este, ¿no? En el oriente, India, Japón, las Indonesias, todo esto. Y San Ignacio le dice, señor embajador, que somos 10, si a usted le doy 6, ¿qué queda para el resto del mundo? Y bueno, pues dijeron pues que fuesen 2. Uno de los del grupo era portugués, Simón Rodríguez, o Simao Rodríguez, ¿no? Como se llamaba. Al ser portugués, pues era un candidato obvio, e inmediatamente se montó en el barco. El segundo elegido era un jesuita
de Palencia, pero cuando llegó a Roma estaba tan enfermo y como el único que entonces estaba en Roma era Francisco, Ignacio lo llama y le dice: Francisco, es tu empresa. Y al día siguiente pues se marchó. Como digo, él no había sido de los elegidos. Bueno, San Francisco de Javier es enormemente popular, no solo entre los navarros. Yo siempre digo a la gente: no se os ocurra ir a Goa, donde él está enterrado, en la India, el día de su fiesta, porque no vais a poder entrar en la basílica donde él está allí enterrado. Porque son, aquí en España, los 1000, en la India son millones siempre, ¿no? Mucho más. Es un santo que realmente se ha hecho muy popular, pero en muchísimos sitios. Y yo creo que el secreto de eso, que allá donde él iba, y cuidado que fue a lugares, porque se recorrió medio mundo de aquel tiempo, ¿no? Pues allá donde iba, él se hacía de aquel lugar y la gente lo consideraba suyo. En las Javieradas es que es de admirar, yo siempre les digo, siempre que puedo, ¿no? Pero qué valiente usted, señora, porque la vez que viene con muletas o en silla de ruedas, que la traen, que casi... Pero que sí, que yo tengo que venir y porque cómo se... no ir a Javier un año... O sea, encuentras realmente, a veces te emociona casos de esto de gente que ves que les tiene que costar muchísimo, ¿no? Ya desde hace 2 años, yo creo que los navarros nos estamos quedando en minoría. Hay más madrileños, sevillanos, cantidad, de Santander, de Jaca, de Huesca, de todos los sitios de España ya vienen autobuses y autobuses y autobuses, que es que este hombre atrae, se hace simpático. «75 años caminando juntos» es el lema de estas Javieradas, unas marchas que perviven gracias a ellos, los peregrinos. Rafa de Tudela las conoce muy bien, puesto que desde 1978 se pone cada año en marcha Javier. Yo comencé con el tema de la Javierada, y he dicho porque yo procedo de un entorno javierano, que dicen ahora, ¿no? Yo estaba estudiando en el Colegio San Francisco Javier de Tudela, había estado desde los 9 años y medio hasta los 12 en el Colegio de Javier, también estudiando para jesuita. La Javierada es un reto con uno mismo, aparte de que tiene su lado religioso, pero también indudablemente es algo que te arrastra a poder decir: oye, vamos a ver si yo soy capaz de hacer algo de una manera desinteresada. Yo estoy de acuerdo que no todo el mundo va por un motivo religioso, pero todos aquellos que perseveran tanto tiempo, yo creo que sí. Desde el año 78 yo siempre he salido de Tudela y hemos hecho el mismo recorrido: Tudela, Yugo, Carcastillo, pernoctación, Carcastillo, San Isidro, por Montepeña, Sangüesa, pernoctación, y de Sangüesa el domingo a Javier. Las Javieradas indudablemente que han evolucionado, pero quizás el cambio mayor que yo he apreciado es que en aquellos tiempos Carcastillo, sin ir más lejos, acogía al peregrino en casas. No es como ahora. Ahora la gente llega a Carcastillo y pues ya lo tiene apalabrado en la fonda o en la casa de no sé quién, o se mete en el gimnasio, como es el caso de nuestro grupo.
en aquellos tiempos que llevaban a su casa, te trataban verdaderamente como un hijo, o incluso casi mejor, porque indudablemente te tenían preparada el agua caliente, te daban de cenar, tenías la cama, al día siguiente. O son gente ya de años, como puede ser mi caso, que andamos entre 50 y 60, y lo que sí estamos observando es que hay un pequeño hueco de los que estarían de 35 a 45, un pequeño hueco, pero sin embargo nos encontramos que actualmente, gracias a la labor de tanto jesuitas como capuchinos, los grupos Quetzal y el grupo Eguaras, pues ahí hay un vivero enorme de personas que están estudiando, o sea, que están entre los 16 y los 20, 22. Lo que resulta bastante imponente es cuando vas bajando del Alto de Javier, serpenteando con el puerto, en la última curva comienzas a divisar poco a poco la torre del homenaje, las almenas, el conjunto de Javier. Y entonces también ahí hay un momento especial, porque ahí ya sí que se ha terminado todo, ¿no? Y dices, a esto venía y esto es lo que quería hacer. Ya ven, para miles de navarros, las Javieradas es uno de los acontecimientos religiosos más importantes de nuestra comunidad. Por eso nosotros nos despedimos desde aquí. Hasta la próxima semana, que nos vemos en Una Mirada Atrás.